Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al webinar Inicia tu búsqueda de empleo, recursos y herramientas útiles. Aproximadamente tendrá una duración de 1 hora, pero tendremos una charla primero y luego un turno de preguntas, con lo cual lo que es la exposición en sí no debería durar más de 40-45 minutos. Bien, sigo con la presentación. Bueno, hablamos de recursos y herramientas. ¿Cuáles? ¿De cuáles vamos a hablar? Bueno, en primer lugar hay recursos y herramientas propios, como son lo que soy, mi autoconcepto, mi currículum vitae, mi experiencia laboral, lo que sé, la formación que he hecho, mis competencias que se reflejan en el currículum, a quién conozco, que es muy importante y además esto lo dejaremos muy claro al final de la exposición. A quién conozco es un recurso muy valioso, fundamental. Y por supuesto mi tiempo. Muchas veces decimos que no nos da tiempo de nada, y es cierto, a veces las prioridades, las formas de ordenar las cosas no son las mejores y a veces simplemente es que tenemos que renunciar a cosas. Alguien decía, no me acuerdo quién, que el recurso es un único recurso democrático porque todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Pero toda esa parte de gestión personal, de gestión del tiempo, de currículum, la hemos abordado ya en otros webinars suficientemente. Los tienen en píldoras autoformativas que luego les diré dónde localizarlas. Y hoy sobre todo nos vamos a dedicar a los recursos externos. Dónde buscar intermediación laboral, es decir, ofertas de empleo. Dónde buscar recursos de orientación, de formación y de emprendimiento. Sobre todo me voy a centrar en intermediación y orientación, porque formación merece de por sí mismo todo un webinar explicando los distintos recursos formativos que existen y demás. Y emprendimiento también se dedicaría otro webinar perfectamente para ver los distintos recursos específicos que existen al respecto. Con lo cual nos vamos a centrar sobre todo en los recursos externos, es decir, sitios o servicios a los que podemos acudir, y especialmente en lo que es intermediación y orientación. Bueno, comenzamos a verlos. Bueno, decíamos que antes de empezar a ver los recursos externos, ¿de verdad tengo recursos propios? Bueno, cuando se está en desempleo, en una situación complicada, es habitual obviar que tenemos recursos internos y externos. Lo normal es pensar que todo eso no sirve, o que no se consigue trabajo así, o que yo no sé dónde ir. Es muy normal ver el vaso medio vacío. Es normal, estamos en una situación complicada, es normal verlo así, pero no debemos dejarnos arrastrar, porque realmente, si te pones a analizarlo, hay muchos recursos a los que acudir y oportunidades de empleo. Sí es cierto que estamos en una situación ahora mismo de incertidumbre, cómo afectará finalmente la COVID a las empresas, pero sí que es cierto que siguen existiendo oportunidades de empleo y siguen existiendo recursos a la hora de acudir e intentar hacernos un hueco, porque nunca existe la contratación cero, eso no existe. Siempre hay gente que se contrata. Otra cosa es que se contrate más, se contrate menos. Estamos de acuerdo, pero nunca existe la contratación cero. Siempre hay puestos de trabajo que cubrir. La diferencia es cuando hay más personas en desempleo que puestos a cubrir, o al revés, ¿vale? Pero siempre hay contrataciones, más o menos. Incluso en plena pandemia, en plena cuarentena, habían contratos. O sea, incluso estando el país cerrado, a cal y canto, esos 3 meses que nos quedamos en casa, hubo algunas profesiones en concreto, como las de repartidor, que subieron en el mercado. Se empezó a demandar más que nunca repartidores. Entonces, bueno, es normal que tengamos una visión pesimista si estamos en desempleo, pero los recursos están, y eso sí, los recursos no se están y punto. Hay que alimentarlos y hay que pulirlos y hay que saber dónde están. Vale, antes de acudir a todos estos recursos que les voy a comentar en esta presentación, hay cosas que tenemos que tener de casa.
muchas veces nos van a ayudar en los recursos a pulirlo, a mejorar esas cosas que tenemos, pero hay cosas que debemos preparar para antes de ir a los recursos, porque así le sacaremos un mejor rendimiento. Primero, fundamental, ¿quiénes somos? Es decir, reflexión previa de cuáles son nuestras competencias, en cuáles nos conviene mejorar, cuáles son las capacidades que más tenemos desarrolladas. Esa reflexión previa de dónde estamos en el mercado laboral y cuál es nuestra trayectoria le puede ayudar mucho a la persona que nos oriente, ¿vale? Luego, otra cuestión fundamental es tener un objetivo en mente. Muchas veces las personas cuando acuden a orientación lo que dicen, yo quiero trabajar de lo que sea. Y se entiende lo que quieres decir, se entiende. Es decir, tienes flexibilidad. Pero no es lo mismo decir, tengo flexibilidad aunque prefiero este puesto de trabajo. Ya a un orientador o orientadora le ayuda muchísimo a la hora de saber hacia dónde orientarnos. Porque decía Séneca, el filósofo romano hispano, nació en Córdoba, si no recuerdo mal. Para el barco que no sabe dónde va, nunca hay viento favorable. Es decir, si tú estás en el mercado laboral buscando un puerto, llegar a un puerto, a un empleo, tienes que dirigir el barco hacia un lado, porque en medio del mar es muy complicado decidir y que el orientador o orientadora te oriente bien, es complicado si no tienes un objetivo más o menos concreto en mente. Cuanto más concreto es el objetivo, mucho más puede ser fácil orientarnos, con lo cual más podemos sacarle provecho a la orientación. Por supuesto, el currículum actualizado y toda la documentación, experiencia laboral, vida laboral, certificaciones, carnets profesionales que tengamos, todo eso, cuanto que lo tengamos a mano, lo tengamos organizado, escaneado y demás, es muy fácil así incorporarlo a la base de datos, a la agencia de colocación, a donde tengamos que dirigir nuestro currículum, ¿vale? Luego, tener visualizadas o tener repasadas qué empresas objetivo tenemos, ¿vale? Pasa una cosa en la búsqueda de empleo aquí en Tenerife, cuando tú le preguntas a una persona, por términos general, ¿vale?, ¿dónde quiere trabajar? O que, bueno, la primera vez que una persona se enfrenta a la búsqueda de empleo tras un largo tiempo en desempleo, normalmente te mencionan 5 o 6 empresas, las mismas siempre, grandes superficies. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen fama de tener un buen convenio colectivo y ese tipo de cosas, y porque realmente es donde primero pensamos, ¿no? Es decir, pensamos en empresas que tenemos como muy a mano, no son familiares. Pero la realidad es que si todo el mundo va a esas empresas, mucha gente se llevará una gran decepción, porque evidentemente esas empresas no pueden contratar a todo el mundo que piensa en ellas. Con lo cual nos estamos generando una pequeña o una gran frustración si en nuestra mente solo está trabajar para esas grandes empresas, grandes superficies. Pensemos que hay más alternativas y realmente el 95% del tejido productivo en Canarias son pymes, son empresas de 250 trabajadores o menos, perdón, de 249 trabajadores o menos. Ya si tienes 250 ya no eres una pyme. Y la realidad es que las empresas que más volumen de contratación tienen son las pequeñas y medianas empresas, por mucho que nos resulte espectacular que la empresa, la gran superficie X, contrata de repente a 300 personas. Sí, contrata a 300 personas, pero es que hay miles de pymes contratando diariamente para cubrir necesidades. Y no piensen que una pyme es solo una ferretería de pueblo con una persona que contrata a una persona. Pyme son mi empresa, por ejemplo, que somos 15 personas, la empresa de al lado que tiene 20, con lo cual necesitan un cierto volumen de personal. Vale. Y luego, otra de las cosas que tenemos que preparar antes de ir a los recursos, es muy claro, es decirle a la gente que nos rodea que estamos buscando empleo. Esto puede parecer una obviedad, una perogrullada, pero es muy, muy importante que todo el mundo que sea susceptible de conseguirnos un contacto profesional sepa que estamos buscando empleo y además en qué tipo de empresa estamos buscando. Porque siempre alguien conoce a alguien que nos pueda ayudar.
Y esto lo veremos al final de la presentación, la importancia vital que tiene. Antes de ir a los recursos externos, que están muy bien y que son fundamentales y que ayudan a miles de personas todos los días, empecemos por los internos, por los próximos, es la familia, por los amigos, por los del equipo de baloncesto que juega mi hijo o mi hija. Es decir, oye, mira, estoy buscando trabajo de camarero. Si te enteras de algo, oye, por favor, dímelo y tal, que te estaré muy agradecido. Ese es el primer paso para construir relaciones de trabajo, o networking, que se llama también. Muchas veces cuando la gente piensa en que se consigue empleo por contactos, piensan que la manga, un enchufe, pero la realidad es que muchas veces es simplemente eso, conocer a alguien que conoce a otra persona que busca un perfil como el mío, más que mangas que te contraten por ser hijo, primo, sobrino de quien sea. Es simplemente que alguien está buscando un perfil como el tuyo y llegas tú o tu perfil llega a esa persona y ahí hay unión, ¿vale? Bueno, ya sabiendo lo que tenemos que tener antes de ir a los recursos, bien, una cuestión fundamental. ¿Por qué acudir a los recursos? Pues por muchas razones, pero sobre todo porque los recursos nos enseñan qué hay en el mercado laboral, qué se demanda, qué empresas están contratando, cuál es el mapa de la situación en donde nos rodeamos. Como pueden ver en este gráfico, al final el empleo, ¿dónde está? Si la orientación o estos recursos nos ayudan a unir lo que yo puedo aportar a lo que está demandando el empleo, el mercado de trabajo, perdón, esa unión es lo que en este caso superpone o se intersecciona los dos óvalos que ven en la pantalla. Ahí está el empleo, en el punto de unión entre lo que yo puedo aportar y lo que se demanda. Y hay cosas que yo puedo aportar que ni siquiera yo las conozco porque no he hecho ese ejercicio, porque nadie me ha dicho que soy bueno escribiendo, por ejemplo, o realmente no conozco que se esté demandando en el mercado de trabajo un perfil como el mío. Todo eso pertenece a lo que he llamado aquí en la diapositiva la zona oculta, ¿no? Todo eso que desconozco y que los recursos, entre otras cosas, nos van a ayudar a visibilizar. Es decir, oye, pues yo no sabía que mi pasión o mi afición podía convertirse en un puesto de trabajo, como ha pasado en orientación con muchas personas que yo he atendido, ¿no? Es decir, pues se sorprenden, ¿no? Yo no sabía que yo podía trabajar de lo que me gustaba. Sí, sí, oiga, que hay una profesión o una empresa que demanda a personas como usted. ¿Te gusta el ajedrez? Por poner un ejemplo bastante anecdótico, ¿no? ¿Tu pasión es jugar al ajedrez? Pues claro que hay puestos de trabajo relacionados con jugar al ajedrez, como monitor de ajedrez, por ejemplo. Y hay personas que eso, que puede parecer tan claro, no lo ven. No ven que ellos puedan tener cosas que se demandan en el mercado. Por eso es importante acudir a personas, a profesionales en este caso, que conocen el mercado y que conocen dónde pueden tus cualidades cuadrar mejor y pasar esas características, esas competencias de la zona oculta a la zona visible, es decir, aquello que conocemos que puede servir en el mercado laboral. Cuanto mayor hagamos la zona visible, mayores serán nuestras posibilidades de encontrar empleo. Bien, en cuanto a qué recurso acudir primero, ¿vale? Ya sabemos que es conveniente acudir a recursos por esto, porque conocemos más cómo unir lo que tenemos y lo que demanda el mercado de empleo. Hay cuatro perfiles clásicos. La persona que busca empleo por cuenta ajena, que tiene recursos de intermediación, es decir, ofertas de empleo, de orientación o de formación. Para el empleo por cuenta propia hay recursos especializados en emprendimiento. Luego tenemos las personas que buscan hacerse empleado o empleada pública, hacer una oposición, que en este caso pues tendríamos que buscar recursos de información de convocatorias, preparadores, etcétera, etcétera.
que veremos dónde pueden buscar esa información. Y bueno, y luego están las personas que no saben por dónde empezar, no saben lo que buscan, no saben lo que quieren. Bueno, pues para ellas, y en general para cualquier persona, aunque sepa hacia dónde va, el primer recurso de todos debe ser siempre la orientación. En caso de duda, la orientación, y si no tienes duda también es bueno que lo primero que acudas antes de empezar a caminar por distintas alternativas es ir a orientación laboral. Es el primer recurso al que se debería acudir, porque ahí en función de todo esto que hemos hablado se va a trazar, nosotros vamos a trazar un mapa con ayuda del orientador o la orientadora. Además, los orientadores y orientadoras tienen experiencia en atender a personas muy diversas, con distintas características, con distintas inquietudes, y eso les da mucho valor porque están acostumbrados y acostumbradas a trabajar y saber de muchas cosas en general. Sí que es cierto que hay profesionales de la orientación que trabajan en un sector concreto, como la construcción o como el metal, con lo cual entienden muchísimo de ese sector, pero en la mayoría de los casos los orientadores son generalistas, con lo cual pueden ayudar a personas de muy diverso tipo, ¿no? Luego conocen muy bien los recursos, es decir, oye, pues mira, al final yo sé que no puedo atenderte o te atiende el compañero en la entidad X. Por ejemplo, mira, es que yo estoy interesado en la agricultura, la ganadería. Pues bueno, la persona orientadora te puede indicar que vayas a la COAG, que es una entidad del sector agrícola donde están especializados en ese sector, con lo cual te van a poder ayudar mucho mejor a enfocarte en ese sector. Entonces conocen muy bien todos los recursos que hay en la zona y a través de internet también, ¿vale? Luego, son personas que están actualizadas, son personas que trabajan, son profesionales del empleo, con lo cual cualquier novedad que vayan saliendo, a ver, evidentemente todas no, porque hay cosas que si no trabajamos específicamente se nos saltan, pero van a tener información muy actualizada de oportunidades de empleo, requisitos, que se está moviendo en el tema del empleo, con lo cual, y aparte de eso, suelen tener muy buen trato personal, lo cual también es de agradecer. Con lo cual, bueno, es un primer paso importante a dar. Luego, en cuanto a recursos orientador, tenemos varias opciones, ¿vale? Voy a nombrarlas más o menos rápido, porque no quiero entretenerme demasiado en los recursos. No se preocupen por anotar ninguna de estas direcciones web, porque al final de la presentación les voy a dar un enlace con un código QR, donde van a tener todos estos enlaces que les pongo, los van a tener a su disposición, y es más, se los enviaré mañana por correo junto con la grabación de este webinar, con lo cual no hace falta que tomen nota de nada. Por un lado, por supuesto, empezando por casa, los recursos de orientación de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, entidad que organiza este webinar, que tienen, bueno, básicamente dos páginas. Una, la primera, que es la página institucional, que es donde pueden pedir cita con los compañeros y compañeras orientadores. Presencial ahora mismo no, pero online se puede hacer orientación, están haciendo orientación. Y la página Santa Cruz Gestiona COVID, que es donde colgaremos también este vídeo, y donde además de los webinars que hemos ido dando, junto al que daremos la próxima semana, tenemos una cantidad de, creo recordar que son 20, confírmame Leti, que son 20 píldoras formativas en temas relacionados especialmente con el empleo, con la orientación, con lo cual la orientación no solo es un sitio donde tú vas a que una persona te atienda, sino que hay recursos de autoorientación donde pues te enseñamos, en este caso, esas píldoras las hemos hecho el equipo al que pertenecemos, mi compañera Leticia y yo, y bueno, pues tenemos desde cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo hacer el currículum, cómo tener marca personal en LinkedIn, en Facebook, cómo utilizar la aplicación del Servicio Canario de Empleo, certificado digital, etcétera, etcétera. Tienen 20 píldoras, las 20 píldoras, cada una de las píldoras no duran más de media hora
viendo los contenidos, hay ejercicios interactivos, es algo que no es leerse un PDF, no es leerse un libro, sino que tiene ejercicios prácticos, con lo cual les puede ayudar bastante, y eso lo van a encontrar en la página santacruzgestionacovid.com. ¿De acuerdo? Eso con respecto a los servicios de orientación que tiene la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Luego, no en segundo plano, perdón, pero está claro que un recurso fundamental son las oficinas, las propias oficinas del Servicio Canario de Empleo, junto a la entidad Funcatra, que en el caso de Santa Cruz tiene una oficina en el edificio Bahía. El edificio Bahía es el edificio que está enfrente de la Escuela de Náutica, ya en la carretera hacia San Andrés. Y las OPEAs, que las OPEAs son gabinetes que dependen del Servicio Canario de Empleo, pero lo gestionan distintas entidades, como puede ser FEMETE, como puede ser... Vale, gracias Leti. Leti, mi compañera, acaba de colgar en el chat el enlace directo a los webinars y las píldoras. Así que muchas gracias, Leti. Como decía, las OPEA son una serie de entidades que están coordinadas por el Servicio Canario de Empleo y que tienen, distintas, tienen funciones de orientación. Las OPEA normalmente tienen unas OPEA son para jóvenes y otras OPEA son abiertas a públicos de todas las edades, ¿vale? Simplemente por especializarse. Ahora, el proyecto OPEA normalmente tiene unos ciclos, es decir, no están abiertas todo el año. Ahora van a terminar creo que el 31 de marzo, y luego esperemos que por ahí por mayo arranquen de nuevo, y puede que haya algún cambio en qué entidades prestan servicios de OPEA. Sin embargo, cuando busquen OPEA Canarias o busquen a través de la página del Servicio Canario de Empleo, siempre les va a salir el listado actualizado de cuáles son las OPEAs más cercanas a mi domicilio. Luego seguimos con recursos de orientación. Por supuesto está el Cabildo a través de la Fundación FIFEDE. Fundación FIFEDE está en la calle Zurbarán, estaba acordándome de la calle, que es una transversal que está por encima de la Oficina de Empleo de la Avenida Islas Canarias, antigua Avenida General Mola. Y además de eso, además de FIFEDE, tiene el programa Barrios por el Empleo, que Barrios por el Empleo, a pesar de ser un programa del Cabildo, pues involucra a 4 de las entidades de empleo de la isla, que son Cáritas, Cruz Roja, Fundación Don Bosco y la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Entonces, en la dirección esta que les pongo, BXE, Barrios por el Empleo.es, tendrán acceso a los servicios que prestan de orientación. Una cosa que quería comentarles es que que ponga un recurso como orientador o como intermediación no significa que no tengan otros servicios. En este caso, tanto FIFEDE como la Sociedad de Desarrollo, como Barrios por el Empleo, hacen intermediación, hacen formación, hacen orientación. Simplemente he empezado por orientación y los coloco aquí. Pero lo normal es que cualquiera de las entidades que vean en esta presentación preste prácticamente todos los servicios. Prácticamente, ¿vale? Hay algunas excepciones. Además de Barrios por el Empleo, tenemos la Cámara de Comercio con el programa PISE, que el programa PISE está pensado para jóvenes de garantía juvenil. No sé si el compañero Suancar está hoy por aquí. El compañero Suancar es uno de los responsables de este programa y suele pasar por aquí. Entonces lo estaba buscando para que nos hablase un poquito de este programa. Si tienen una persona conocida entre 18 y 29 años, no, 25, ahora este año es 25,
les recomiendo que acudan a este programa porque es muy, muy interesante. Además tenemos servicios de los distintos sindicatos y las organizaciones empresariales como COE, FEMETE, etcétera. Y bueno, con esto yo creo que tienen recursos de orientación más que de sobra ya. Leti ha puesto por aquí, por el chat, acaba de poner, vale, un enlace a qué es la garantía juvenil. Gracias, Leti. Con lo cual ahí, bueno, ven un poco el perfil que se requiere para acceder a la garantía juvenil. Ya les digo, este recurso es específico para jóvenes. También he de recordarles que hay recursos para personas de mayores de 45 años, ¿vale? Que no es todo para los menores de 30, que suele ser una queja bastante habitual, pero bueno, no es cierta porque sí que hay recursos específicos para personas de 45 años y de más edad, ¿vale? Bien, recursos de intermediación. Vamos a pasar a los recursos de intermediación. Recursos de intermediación son básicamente ya lo que es ofertas de empleo. Vale, ya nos hemos orientado, ya sabemos qué queremos hacer o qué pasos acudir. Ahora, bueno, vamos a buscar empleo. Vamos a distinguir 5 apartados. Por un lado, oficinas de empleo, agencias de colocación, ETT, consultoras de recursos humanos y portales de empleo. Muchas veces es habitual confundirse entre agencias de colocación, ETTs y consultoras de recursos humanos. No son lo mismo, ni siquiera trabajan los mismos puestos de trabajo. Así que vamos a ver uno a uno. Bien, oficinas de empleo, creo que no hace falta presentarlas. Cada una tenemos asignada nuestra oficina de empleo más cercana. Y ahí hay tutores de empleo, orientadoras que se dedican a impartir la orientación y aparte de eso, a hacer intermediación, es decir, a gestionar ofertas de empleo. Bueno, segundo punto, agencias de colocación. ¿Qué son las agencias de colocación? Las agencias de colocación son entidades públicas o privadas, hay de los dos tipos, pero que nos hemos comprometido, en este caso mi empresa es agencia de colocación, nos hemos comprometido con la administración, en este caso con el Servicio Canario de Empleo, a prestar un servicio al público. Es decir, nosotros, cualquier persona puede inscribirse en nuestra agencia de colocación y poner ahí su currículum y optar a las ofertas que se presenten. Las personas demandantes, siempre este servicio de agencia de colocación siempre debe ser gratuito para la persona demandante. A quien se le puede cobrar es a la empresa, pero la persona demandante es un servicio 100% gratuito. ¿Qué agencia de colocación conocemos? Pues bueno, la principal, de la que venimos a hablar en concreto, es la propia de la Sociedad de Desarrollo. Su dirección web es esta, empleasantacruz.com, y ahí sus responsables son los compañeros Cristóbal y Maripaz, pues bueno, gestionan todas las ofertas de empleo que habitualmente les llegan a la Sociedad de Desarrollo. Incluso a título individual, yo cuando necesito contratar a alguien, uno de los sitios a los que suelo acudir sí o sí es precisamente a la agencia de colocación de la Sociedad de Desarrollo, porque conozco su profesionalidad y bueno, la gran variedad de perfiles que tienen. Y bueno, eso es una de las razones por las que llevamos colaborando juntos muchos años. Vale, Leti ha escrito algo por aquí. Vale, ha puesto el enlace a nuestra propia agencia de colocación. Gracias, Leti. Está la nuestra, por supuesto, también. Luego tenemos agencias de colocaciones de entidades como Funcatra o FIFEDE, de las cuales ya hemos hablado antes, de estas entidades, como Asotel, ¿vale? La Confederación Empresarial del Sector Hostelero y Turístico, aunque es cierto que ahora mismo la hostelería y el turismo están bastante dañadas. Esperemos todos que en breve eso sea una cuestión del pasado. O, por ejemplo, tenemos la agencia de colocación de la Fundación Laboral de la Construcción. Por supuesto, si eres una persona que viene del sector de la construcción, quieres trabajar ahí, uno de los sitios recomendados siempre es la Fundación Laboral de la Construcción, igual que si eres el sector del metal, que acudas a FEMETE
o si eres del sector agrícola, a la COAG. Vale, siempre tenemos que buscar a ver si existe alguna federación empresarial del sector en el que estamos interesados para acudir a su agencia de colocación, porque bueno, las empresas tenemos, las entidades a las que pertenecemos las tenemos muy a mano y es muy fácil que les lleguen ofertas de empleo relacionadas con nuestro perfil. Vale, ahora Leti también tiene les ha puesto el enlace para la búsqueda de agencias de colocación. Como ya les dije, yo he hecho la tarea y les voy a poner, Leti, para que puedan verlo, les voy a poner ya el enlace donde les tengo puesto todos estos enlaces de los que voy hablando. Se los daré al final, pero bueno, lo tienen aquí en el chat, acabo de ponerlo también. Bien, esto, agencias de colocación. Las agencias de colocación no contratan, ¿vale? Son entidades que lo que hacen es intermediar, es decir, unir demandantes de empleo con ofertas de empleo y simplemente las unen, pero ellos no tienen nada que ver en el proceso ni siquiera de selección. Normalmente lo que hace la agencia de colocación es proporcionar currículum y ya el resto del proceso de selección se encarga la empresa, por lo general, ¿vale? Diferencia con respecto a las ETT es que las ETT sí que contratan a la persona. Es decir, tú cuando trabajas para una ETT y esa ETT presta un servicio a una empresa, a ti a quien te contrata es la ETT. Creo que bueno, son mecanismos conocidos por todos. ETTs más conocidas, pues las típicas: Randstad, Activa Canarias, Intesa, Manpower, Adecco. Ahí tienen las direcciones. Creo que el funcionamiento de las ETT es conocido por todos y todas, con lo cual no me voy a detener mucho en este apartado. Luego tenemos un tercer tipo de entidad de intermediación, como dije antes, que son las consultoras de recursos humanos. Ojo, las consultoras de recursos humanos suelen especializarse en selección, digamos que son agencias de colocación, entre comillas, privadas, pero que buscan perfiles altos, ¿vale? Estamos hablando de perfiles ejecutivos. Por lo general no seleccionan otro tipo de perfiles que no sean ejecutivos o perfiles de un gran nivel. Pero bueno, si alguna de ustedes es el caso, aquí tienen las 3 consultores de recursos humanos más populares, por lo menos en lo que es en zona Santa Cruz de la Laguna. También creo que en el sur hay alguna más. Dream Team no, Dream Tema no, esto fue el corrector, es Dream Teams en plural, equipo de sueño, Dream Team, perdón, equipo de sueño, ¿vale? O sueño de equipo. La verdad es que me acabo de hacer un lío con la traducción. Un equipo de ensueño, mejor dicho. Bien. Y luego tenemos los portales de empleo. Los portales de empleo también los tenemos en el enlace este que les acabo de pasar por el chat. Portales, apps, normalmente los portales tienen apps y las apps tienen portales vinculados, con lo cual lo meto todo en el mismo saco. Tienes Empléate, que Empléate es un portal de empleo oficial. Quiero decir que se nutre de todo lo que son las oficinas de empleo de toda España. Con lo cual, si tienes disponibilidad geográfica, es fantástico porque puedes buscar empleo de tu perfil sin tener en cuenta la ciudad o la comunidad autónoma y te salen todas las de España. Luego tenemos las típicas: Infojobs, Infoempleo, Indeed, Job and Talent, perdón, aquí se me olvidó poner el enlace, pero lo tienen en el enlace que les he pasado. Y luego tenemos portales de empleo específicos como Turijobs, por ejemplo, que es de empleos en el sector turístico. También hay algunos relacionados con el diseño gráfico y ese tipo de sectores especializados. Siempre es conveniente buscar si hay algún portal de empleo especializado en el tipo de perfil que tenemos, ¿vale? Bueno, perdón, voy como una moto, pero que son un montón de recursos. Ahora ya en breve pararemos y seré todo suyo para las preguntas. Bien, con respecto a las redes sociales, evidentemente
la red social para el empleo por excelencia, sin duda, es LinkedIn. Ahí quien sea profesional en general debería estar. Bueno, alguna persona pensará, es que en mi perfil no hay mucho en LinkedIn. Bueno, una ventaja que tienes es que si estás tú, pues, y eres fontanero y hay pocos fontaneros en LinkedIn, pues mira qué suerte, porque alguien que busque fontanero probablemente te encontrará a ti en LinkedIn. Entonces, bueno, independientemente de LinkedIn, que por cierto tienen un maravilloso webinar impartido por nuestra compañera Adriana Marichal en la página que les ha dejado mi compañera Leti, de Santa Cruz Gestiona COVID /webinar y píldoras. Ahí tienen un webinar estupendo de cómo manejar el LinkedIn de manera profesional. En cuanto al Facebook, que es algo más utilizado por el común de las personas, hay varias formas de buscar empleo y una de las que les recomiendo es tirar mano de grupos de empleo. Grupos de empleo, hay muchos grupos muy llenos de ruido, que no cumplen nuestras expectativas, que incluso tienen ofertas fraudulentas, presuntas estafas, así que en vez de estar en muchos grupos de empleo, es importante estar en grupos de empleo interesantes, ¿vale? Y administrados por personas responsables. En este caso, les recomiendo los que ven en pantalla, a menos de 6 grados de separación, que es el grupo de Facebook oficial de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo, que lleva la compañera Maripaz, y es un grupo fantástico. En segundo lugar, perdonen, pero me puse yo, el grupo Formación, Empleo y Emprendimiento en Canarias, yo soy quien lo administro. Ahí soy bastante serio con respecto a las publicaciones y si veo algo que no es del tema, elimino, o veo algún intento de estafa, elimino, con lo cual pueden tener seguridad a la hora de consultar las últimas ofertas de empleo publicadas. Luego tenemos otro tercer grupo que es sentado en la punta del iceberg, muy interesante, un grupo comandado en este caso por el compañero Suáncar González de la Cámara de Comercio, compañero orientador, se los recomiendo también. Robin en busca de curro, que es llevado por la compañera María González, está muy bien ese grupo también. Y luego, evidentemente hay más, no les pongo aquí todos los que son, pero sí una muestra. El grupo de formación y empleo que está llevado por el compañero Carlos Mirabal. Digamos que si quieren empezar a buscar grupos de empleo en Facebook, aquí tienen 5 grupos totalmente relacionados con Tenerife, con Santa Cruz, con Canarias y con empleos y ofertas de cierta calidad. Vale, dice Minerva, gracias por publicar el vídeo, Leti. Dice Minerva, el link de Simbalú, no veo los enlaces al entrar. Vale, bueno, ahora termino una cosita y vemos qué pasa con el Simbalú, ¿vale? Vale, redes sociales, bueno, lo que dije antes, por supuesto LinkedIn, Twitter también es un sitio por lo menos para estar informado de cuáles son las novedades, ¿vale? Del mercado de trabajo. Y bueno, luego en cuanto a formación, como les dije, ya estoy terminando realmente para pasar a las preguntas. Formación merece un webinar por sí mismo y yo creo que varios webinars realmente. Tenemos varias opciones. Por un lado, la formación profesional para el empleo o FPE, que son los certificados de profesionalidad. ¿Y qué son los certificados de profesionalidad? Bueno, lo que de toda la vida se ha llamado cursos del Servicio Canario de Empleo o, todavía peor, cursos del paro, ¿vale? Esos cursos del paro, entre comillas, hoy en día son los certificados de profesionalidad y la gran ventaja es que un certificado de profesionalidad es una titulación oficial. Cuando digo oficial, quiere decir, perdonen, que tiene validez en todo el territorio nacional. Con lo cual podemos movernos de comunidad autónoma y nos sigue valiendo. Por otro lado están los PFAES, que los PFAES son los planes de formación en alternancia con el empleo, que básicamente se refiere a las antiguas escuelas taller
talleres de empleo, casas de oficio, siguen en funcionamiento. Lo que pasa es que, bueno, ahora se ha integrado todo bajo el término PFAE y son una alternativa pues estupenda, sobre todo para personas sin responsabilidades familiares y demás, para que puedan compaginar sus distintas responsabilidades. Pero bueno, la verdad es que he encontrado a gente de todo tipo haciendo PFAE y además muy contentos porque tienen una formación práctica desde el minuto uno en un entorno muy profesionalizante donde aprende una profesión de manera profunda y es una muy buena alternativa. Luego tenemos la formación profesional. Cuando uno piensa en la formación profesional reglada, tiende a pensar en ir al instituto, pero eso cada vez es menos así, cada vez hay más FP a distancia, donde solo tienes que ir un día al instituto a hacer una serie de tutorías, y es una opción que no solo están utilizando los chicos y chicas más jóvenes, sino que incluso gente que termina la universidad quiere seguirse formando, pero no quiere estudiar otra carrera universitaria, sino quiere trabajar y seguirse formando, y deciden hacerse un FP a distancia. De hecho, tengo una compañera psicóloga, que ya pues tenemos una cierta edad, que está haciendo a distancia un FP para complementar su titulación con otros temas, con lo cual cada vez ese perfil de FP, gente que va al instituto, es más mentira, ¿no? Sí, Minerva, ahora mismo lo comprobamos. Luego tienen los portales formativos de los ayuntamientos. En este caso, Santa Cruz tiene su propia plataforma formativa, que está en el enlace este que les dejo aquí y que está en el Simbalú también. Ahora veremos el Simbalú a ver qué le pasa. Y luego tenemos opciones como educación de adultos a través de la Consejería de Educación. Les repito, todos estos enlaces los van a poder tener en Simbalú, y si no, bueno, se los haremos llegar de otra forma, pero los van a tener. No sé si alguno o alguna de los asistentes está interesado en emprender. Voy a ser muy rápido con esto, porque yo creo que merece la pena un webinar por sí mismo. Sitios para orientarnos recursos que nos orientan sobre cómo emprender. Tenemos nuevamente la Sociedad de Desarrollo, nuevamente FIFEDE, nuevamente la Cámara de Comercio, donde algunos de sus servicios son precisamente la orientación a personas emprendedoras. Y luego tenemos perfiles como Emprender en Canarias, que es una web del Gobierno de Canarias, donde nos muestran los distintos recursos. La Fundación General Universidad de La Laguna, que aunque la nombré antes en Barrios por el Empleo, tiene un servicio específico para emprendedores y emprendedoras. No tienes por qué ser universitario, ¿vale?, para pasar por allí, que es este servicio, Emprende URL. Y luego Intech, que Intech es una entidad del Cabildo que, entre otras cosas, lleva los parques científicos y tecnológicos, y que si nuestro proyecto emprendedor está relacionado con la tecnología o con la innovación, es un sitio muy recomendable al que acudir, porque bueno, llevan desde líneas de subvenciones propias, apoyo en gestión de la innovación. Es muy buen sitio para acudir si tenemos este tipo de proyectos, ¿vale? Y luego, bueno, hay una serie de otros recursos específicos como incubadoras, aceleradoras y demás, pero que bueno, que exceden un poco de los objetivos de este webinar de hoy. Voy a prácticamente terminar. Oposiciones, por supuesto, hay personas que lo que quieren es presentarse a una oposición, sacarse una plaza. Para eso, por supuesto, siempre consultar BOE, Boletín Oficial de Canarias, BOC, y Boletín Oficial de la Provincia, o BOP. Aparte de los portales de oposiciones como opositor.com, oposiciones.net. ¿Qué pasa? Que estar todos los días entrando en todos los boletines oficiales es complicado, ¿no? Entonces, mi recomendación, váyanse a Google, busquen los términos Google Alerts. ¡Ay! Se me ha escapado esto. Google Alerts es un servicio de Google que nos ayuda a hacer búsquedas por internet y nos llega la información que estamos buscando
¿qué ha aparecido nuevo? Es decir, voy a explicarme mejor. Imagínense que buscan oposiciones en Canarias, ¿vale? Ustedes se van aquí a Google Alerts, te crean en Google Alerts y entran en la web que les sale y ponen como búsqueda oposición Canarias. Vale, pues lo que hace Google Alerts es enviarte un correo electrónico cada vez que se publica algo nuevo sobre oposición Canarias. Imagínense la ventaja que tiene eso, no tienen que estarse continuamente volviendo locos, sino hacen distintas búsquedas y le van llegando correos cada vez que hay una publicación sobre ese tema. Y pueden configurar que le llegue nada más que un correo cada mes, como ustedes decidan. Y es una gran herramienta. Gracias, Leti. Acaba de poner la web de Google Alerts aquí en el chat. Y es un gran truco. Yo lo utilizo continuamente y la verdad es que no dejo de recomendarlo. Bien, por último, y para terminar, decir que, bueno, todos estos recursos son importantes, todos estos recursos ayudan, es importante conocerlos y acudir, pero el recurso más importante eres tú, es tu red de contactos, eres con quién compartes, con quién estás, cómo te vendes en el buen sentido, porque el 80% de las posibilidades están ocultas. Hay que mover nuestra red de contactos. Cualquiera de nosotros puede empezar hoy mismo. Esto que hemos visto, los recursos, son solo la punta del iceberg, porque debajo de esa punta del iceberg se mueven muchas peticiones, muchas oportunidades de empleo que no están publicadas en ningún sitio, porque los empresarios no tenemos necesidad de publicarlas en un montón de sitios, sino que simplemente preguntamos a nuestros conocidos, oye, ¿conoces a alguien que cumpla este perfil? Tiramos de nuestra agenda de contactos y le preguntamos a los conocidos o a la gente del sector, oye, ¿tienes alguien en mente para este puesto? Y eso es el 80%, lo que hay debajo de la superficie del agua. Así que nuestro recurso más importante somos nosotros mismos. Así que con esto, muchas gracias por su atención. Todos los enlaces los tienen en esta URL, que es corresponde al Symbaloo que les he puesto. Y si no, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla y que voy a dejar proyectado mientras contesto a sus preguntas. Muchas gracias y dejamos de grabar y pasamos al turno de preguntas.